Periodismo investigativo. Pregunta a una persona entendida y a una persona que lo sea menos. ¿Cuál de los impresionistas tiene más renombre? ¿Cuál es más conocido? ¿Cuál es más significativo dentro de esa escuela pictórica que transformó el mundo y lo llevó del romanticismo pictórico y del clasicismo pictórico hacia las bases, hacia los comienzos de la modernidad? Para los impresionistas hay que recordar, lo esencial es la luz, el juego de los colores, las figuras, los detalles pasan a un segundo plano y lo que queda para el ojo de la gente, para el ojo del crítico o del transeúnte por un cuadro, es precisamente el color, la luz con la que estos grandes pintores hicieron su tarea, una tarea formidable, muy poco reconocida en sus comienzos. Recordemos que había un salón donde se recibía pintura y rechazaban inmediatamente las obras de los grandes impresionistas, que tuvieron que ir al salón de lo que llaman les refusés, los rechazados. Bueno, pues entre esos pintores, el más destacado de todos ellos fue Auguste Renoir. Grande entre los grandes, compañero que fue de muchos grandes impresionistas en las escuelas, como por ejemplo fue compañero de Pissarro, fue compañero si estamos mal, fue compañero de Monet también, y finalmente tomó sus propios caminos. Y la pintura especialmente en los salones, mientras la mayoría de los impresionistas se dedicaron al trabajo de pintar la naturaleza, Renoir tuvo también pinturas bellísimas de naturaleza, como por ejemplo un paisaje de primavera que pintó en el año de 1877, o las figuras en un jardín, que es una de sus obras maestras. Pero Renoir se dedicó mucho a la pintura de las personas, a los cuadros de las pinturas. Y tenía sus modelos gratuitos porque la gente se peleaba por ser modelo de Auguste Renoir. Renoir fue famosísimo en su tiempo, fue reconocido en su tiempo, lo que le faltó a muchos otros pintores. Y sus cuadros fueron muy valiosos, inclusive reconociendo las limitaciones para los cuadros de entonces. Renoir sí fue reconocido entre todos. Murió en un pueblecito que se llama Cagne, escrito Cagnes, y dejó pinturas importantísimas, y en sus últimos años dicen que Renoir era una especie de oráculo de la pintura francesa. A otros pintores impresionistas les llegó la fama, pero después de muertos. No a Auguste Renoir, quien fue reconocido en vida porque su pintura logró imponerse y logró ser un maestro reconocido cuando murió a comienzos del siglo, en 1919. Las obras de los impresionistas son de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Renoir moriría el 3 de diciembre de 1919. Varios fueron los otros impresionistas que también llegaron al siglo XX, pero muchos se quedaron en el siglo XIX, donde nacieron y donde murieron. Renoir, sus retratos, muchos de ellos retratos de sus amigos y retratos de su hermano, porque tuvo un hermano intelectual que se dedicó a defender no solamente a Renoir, sino a todos los impresionistas desde un periódico en el que escribía. El hermano de Renoir, Edmundo,
fue un elemento definitivo para la difusión del impresionismo y para que el impresionismo fuera reconocido. En El estanque de las ranas, Renoir aparece con esa dualidad entre la pintura de la cara y la pintura del paisaje, que en últimas es la que se toma la composición final. Los efectos de la luz, a los que Renoir finalmente parecería haber renunciado y haber querido en últimas dedicarse a los cuadros más expresivos, a los cuadros más figurativos, diríamos, como en su cuadro famoso de Lisa con sombrilla, o en el cuadro de las muchachas al piano, que es uno de los más conocidos y más representativos en la pintura de Auguste Renoir. Los impresionistas. ¿Por qué insistimos e insistiremos tantos en ellos? Porque aquí está el comienzo de la pintura moderna, que es el gran salto de la pintura romántica de Corot, de Courbet, de Delacroix, a la pintura nueva. Ya a los finales de la vida de los pintores empieza a aparecer por ahí la figura de un tal Picasso, que sería definitivo para la construcción del arte moderno de la pintura nueva. Auguste Renoir, se los traemos a ustedes en esta sección de cultura que nos llega gracias a la Universidad La Gran Colombia.